En este video les hablaremos sobre el capítulo 3, Análisis de equilibrio en economía, del libro Métodos fundamentales de economía matemática. Equilibrio. Se dice que es un conjunto de variables seleccionadas e interrelacionadas tan ajustadas entre sí que ninguna tendencia inherente a cambiar prevalece en el modelo que constituye. Este se compone de tres palabras importantes. Primero, seleccionadas. El hecho de que existen variables que por elección del analista no han sido excluidas en el modelo. Segundo, interrelacionadas. Sugiere que, a fin de que ocurra el equilibrio, las variables del modelo deben estar al mismo tiempo en un estado de reposo. Además, el estado de reposo de cada variable debe ser compatible con el de todas las demás. Y tercero, inherente. Significa que al definir un equilibrio, el estado de reposo en cuestión se basa solo en el balance de las fuerzas internas del modelo, mientras que se suponen fijos los factores externos. Además, también se le conoce como modelo específico en una situación caracterizada por la falta de una tendencia a cambiar. Es por esta razón que el estudio de lo que se parece al estado de equilibrio se denomina estático. Siguiente, equilibrio de mercado parcial como modelo lineal. Es un modelo de equilibrio estático. El problema estándar es hallar el conjunto de valores de las variables endógenas que satisfagan la condición de equilibrio del modelo. Esto se debe a que una vez que se han identificado estos valores, en efecto se ha identificado la condición de equilibrio. Y para eso tenemos la construcción del modelo. Dado que solo se considera un artículo, es necesario incluir solo tres variables en el modelo: la cantidad demandada del artículo, que se representa con QD, la cantidad ofrecida con QS y su precio con P. La cantidad se mide, por ejemplo, en libras por semana y el precio en dólares. La suposición estándar es el equilibrio que ocurre en el mercado y solo si la demanda excedente es cero, es decir, si solo el mercado está limpio, que es como está representado matemáticamente en las letras amarillas. Se puede suponer que QS es una función lineal decreciente de P. Cuando P aumenta a QS, decrece. Por otro lado, QD se puede postular como una función lineal creciente de P. Si P aumenta, QS también, con la condición de que no se ofrece ninguna cantidad a menos de que el precio rebase un nivel positivo. Y aquí tenemos una gráfica en donde está representada cada una de las ecuaciones. Y así, con este modelo construido, lo siguiente es resolverlo para obtener las variables endógenas, que sería QS, QD y P. Los valores solución son los que satisfacen de forma simultánea a las tres ecuaciones en la gráfica que se presentó anteriormente. Es decir, son los valores que cuando se sustituyen en las tres ecuaciones las convierten en un conjunto de ecuaciones verdaderas. En el contexto de un modelo de equilibrio, esos valores también se pueden llamar valores de equilibrio de las variables ya mencionadas. Solución mediante eliminación de variables. Una forma de encontrar una solución para un sistema de ecuaciones es mediante la eliminación sucesiva de variables y ecuaciones por sustitución. En la gráfica anterior, el modelo contiene tres ecuaciones con tres variables. Sin embargo, en la vista de la igualdad de QD y QS, mediante la condición de equilibrio, se puede hacer que Q es igual a QD y eso es igual a QS, como se resalta en la fórmula naranja, y reescribir el modelo en forma equivalente como sigue, que es Q igual a A menos B por P, Q igual a menos C más D por P. De este modo se reduce
el modelo a dos ecuaciones con dos variables. Además, al sustituir la primera ecuación en la segunda, el modelo se reduce a una sola ecuación con una variable, que es a menos b por p igual a menos c más d por p. El conjunto intersección contiene en este caso solo un elemento, un par ordenado, que sería p asterisco y q asterisco. En el equilibrio de mercado es el único, así como se muestra en la gráfica anterior. Equilibrio de mercado parcial, un modelo no lineal. Supóngase que la demanda lineal en el modelo de mercado aislado se sustituye por una función de demanda cuadrática, mientras que la función de oferta sigue siendo lineal. También utilícense coeficientes numéricos en vez de parámetros, entonces podría surgir un modelo como el siguiente, que se remarca en amarillo, que QD es igual a QS, QD igual a 4 menos P cuadrada y QS igual a 4P menos 1. Este sistema de tres ecuaciones se puede reducir en una sola ecuación mediante la eliminación de variable por sustitución, que resultaría 4 menos P cuadrada, que es igual a 4P menos 1. Y esto, resolviéndolo, es P cuadrada más 4P menos 5 igual a 0. Una diferencia importante entre una ecuación cuadrática y una lineal es que en general la primera produce dos valores solución. Ecuación cuadrática contra función cuadrática. La expresión p cuadrada más 4p menos 5 constituye una función cuadrática, por ejemplo f de p. Por lo tanto, podemos escribir f de p es igual a p cuadrada más 4p menos 5. La distinción entre una función cuadrática y una ecuación cuadrática recién analizada también se puede entender a cosas polinomiales distintos de los cuadráticos. Así, una ecuación cúbica resulta una función cuadrática cuando es distinta a 0, como se menciona aquí en la diapositiva y se representa gráficamente, que quedaría como en forma de una parábola porque es cuadrática. Después tenemos la fórmula cuadrática. La ecuación anterior se ha resuelto en forma gráfica, pero también se puede resolver mediante un método algebraico. En general, dada una ecuación cuadrática de la forma ax cuadrada más b por x más c igual a 0, donde a tiene que ser diferente de 0. En una fórmula cuadrática siempre hay dos raíces y se puede obtener de la fórmula lo siguiente, que está remarcada en amarillo. Otra solución gráfica. En la gráfica anterior se presenta un método de solución gráfica del presente modelo. Sin embargo, puesto que la cantidad de variables se eliminó, al deducir la ecuación cuadrática solo se puede encontrar P en esta gráfica. Si se tiene el interés de determinar al mismo tiempo P y Q de la gráfica, se debe usar un diagrama con Q en eje Y y P en el otro, similar a la construcción de la gráfica anterior. Por supuesto que de nuevo el problema es encontrar la intersección de dos conjuntos de puntos a saber, donde resultaría de la forma que se presenta en las letras amarillas y resultarían estas dos ecuaciones, una para D y otra para S, y de esta manera se grafican. Si un sistema de ecuaciones simultáneas no se reduce a una ecuación lineal, como en la gráfica, a una ecuación cuadrática, sino a una ecuación cúbica o a una cuadrática, será más difícil hallar las raíces. El método útil que podrá funcionar es el factorizar la función. Equilibrio general del mercado. Las dos anteriores secciones tratan con modelos de un mercado aislado en donde QD y QS son funciones del precio de un producto solamente. Sin embargo, en realidad ningún producto goza o experimenta nunca de tan solitaria existencia para cualquier producto. Normalmente existen muchos sustitutos y bienes complementarios. Así, una ilustración más real de la función de demanda de un producto también debe tomar en cuenta el efecto
no solo del precio del producto, sino de los precios de productos relacionados. Lo mismo se cumple para la función de oferta. Sin embargo, una vez se consideran los precios de los artículos o productos, la estructura del modelo en sí se debe ampliar para que pueda producir también los valores de equilibrio de estos otros precios. Como resultado, las variables de precio y cantidad de múltiples productos deben entrar juntos de forma endógena en el modelo. En un modelo de mercado aislado, la condición de equilibrio consiste en una sola ecuación, QS igual a QD, o bien E igual a QD menos QS igual a 0, donde E representa la demanda excedente, que es como se aparece en la fórmula amarilla. En consecuencia, la condición de equilibrio de un modelo de mercado de n productos requerirá n ecuaciones, una para cada artículo, de la forma EI igual a QD de I menos QSI igual a 0, y es para hasta el número infinito. Si existe una solución, habrá un conjunto de precios PI y cantidades correspondientes QI, de modo que las n ecuaciones en la condición de equilibrio satisfagan simultáneamente. Modelo de mercado de dos artículos. Procedemos a analizar un modelo simple en el que solo dos artículos se relacionan entre sí. Para simplificar, se supone que las funciones de la oferta y la demanda de ambos artículos son lineales. En términos paramétricos, este modelo se puede describir como está a continuación: uno en verde y el otro en amarillo. Como primer paso hacia la solución de este modelo, se puede recurrir de nuevo a la eliminación de variables. Al sustituir las ecuaciones segunda y tercera en la primera para el primer artículo y en la quinta y sexta y cuarta para el segundo artículo, el modelo se reduce a dos ecuaciones con dos variables, que resultaría con las letras azules, que es el sustituir todas las anteriores entre las ecuaciones. Esta representa la versión de dos artículos de las ecuaciones después de que las funciones de la oferta y la demanda se sustituyen en las dos condiciones de equilibrio. Aunque este es un sistema simple de solo dos ecuaciones, se requiere 12 parámetros y las manipulaciones algebraicas resultarán difíciles de manejar a menos de que se introduzca algún tipo de abreviatura. Para eso existe el caso de n artículos. Lo anterior del mercado de múltiples artículos ha sido analizado solo para dos, pero debe ser evidente que se avanza el análisis de equilibrio parcial en la dirección del análisis del equilibrio general. A medida que entran más artículos al modelo, habrá más variables y más ecuaciones, y las ecuaciones se volverán más grandes y complicadas. Si todos los artículos de una economía se incluyen en un modelo de mercado integral, el resultado será un modelo de equilibrio general, en el cual el exceso de demanda para cada artículo se considera una función de los precios de todos los artículos. Algunos de los precios pueden llevar coeficiente cero, pero tienen que ver en la determinación del exceso de la demanda de un determinado artículo. Por ejemplo, en la función de exceso de demanda de pianos, el precio de las palomitas de maíz podrá tener un coeficiente cero. Sin embargo, en general, con el artículos en total se pueden expresar las funciones de la oferta y la demanda como sigue: con QS y QD como símbolo de función en lugar de F y G, que está representado con las siguientes formulitas en amarillo. Ya nada más sería cuestión de sustituirlo. En vista de los subíndices, estas dos ecuaciones representan en totalidad de las 2n funciones que contienen el modelo. Esas funciones no necesariamente tienen que ser lineales. Además, la condición de equilibrio está compuesta de un conjunto de n ecuaciones, que está representada en morado. Además, dado que EI es igual a QDI menos QSI, donde EI es necesariamente una función de los n precios, el último conjunto de ecuaciones se representa así, que es el que les acabo de mencionar, que se encuentra en verde.
Si en realidad existe una solución al resolver de forma simultánea esas n ecuaciones, se determinan los n precios de equilibrio y luego se puede reducir las funciones de oferta y demanda. Solución de un sistema general de ecuación. Para un modelo de función general que contiene, por ejemplo, un total de m parámetros, donde m no necesariamente es igual a n, se puede esperar que los n precios de equilibrio tomen una forma analítica general. Esta es una expresión simbólica para que el valor solución de cada variable sea una función de conjunto en todos los parámetros del modelo, que es como se representa en el modelo matemático amarillo. Se consideran 3 sistemas de ecuaciones simultáneas. La primera resaltada con rojo. A pesar de que las dos incógnitas están relacionadas por exactamente 2 ecuaciones, no hay solución. Sucede que estas 2 ecuaciones son inconsistentes, porque si la suma de x más y es 8, no puede ser al mismo tiempo 9. La segunda, que es la resaltada en verde. Otro caso de 2 ecuaciones con 2 variables. Las 2 ecuaciones son funcionalmente independientes, lo que significa que una se obtiene consecuente de la otra. Y la tercera, que está resaltada en morado, es el caso que tiene más ecuaciones que incógnitas. Sin embargo, el par ordenado constituye una solución única. La razón en que, vista la existencia de la dependencia funcional de las ecuaciones, se tiene de hecho solo 2 ecuaciones consistentes independientes en 2 variables. Estos ejemplos deben ser suficientes para comunicar la importancia de la consistencia y la independencia funcional como los 2 prerequisitos para la aplicación del proceso de contar ecuaciones e incógnitas. Equilibrio en el análisis del ingreso nacional. Aun cuando hasta ahora el estudio de análisis estático se ha restringido a modelos de mercado de diversas maneras, lineales y no lineales, de un artículo y muchos artículos específicos y generales, este tiene también, por supuesto, aplicaciones en otras áreas de la economía. Un ejemplo se puede citar con el modelo keynesiano simple, que es tan representado en la fórmula amarilla, donde Y y C representan las variables endógenas de ingreso nacional y gasto de consumo planificado, respectivamente. Representan la inversión y los gastos de gobiernos determinados de manera endógena. La primera en naranja o amarilla ecuación es una condición de equilibrio. La segunda en verde es la función de consumo del comportamiento. Los 2 parámetros en la función de consumo A y B representan el gasto de consumo autónomo y la propensión marginal al consumo, respectivamente. Es suficientemente claro que estas 2 ecuaciones con 2 variables endógenas no son funcionalmente dependientes ni inconsistentes entre sí. Así se podría hallar valores de equilibrio de ingreso y de consumo en términos de los parámetros A y B de las variables exógenas. Resulta claro que este modelo de extrema simplicidad y crudeza, pero puede construir también otros modelos de determinación de ingreso nacional con distintos grados de complejidad. Y bueno, pues prácticamente este sería un resumen de este capítulo.